Bueno, entonces esta es la última clase del curso de procedimiento penal de la Universidad Miguel de Cervantes. Esta es la clase del 4 de diciembre de 2024. Primero como anuncios que está en la clase anterior, pero y también en el Classroom, que ustedes lo pueden ver, tenemos prueba el día viernes 6 de diciembre a las 7 de la tarde en la universidad. Va a ser una prueba escrita que va a entrar desde todo el procedimiento ordinario hasta los recursos, toda la materia que tenemos. También va a entrar la prueba ilícita, que ustedes ya lo han leído y bueno, también la hemos estudiado. Y va a ser una prueba escrita con casos y alternativas y una pregunta de desarrollo, uno o dos de desarrollo, ¿ya? Entonces ahora vamos a proceder también a hacer un pequeño resumen de lo que es el juicio oral. Y ya habíamos hablado en la última clase que voy a subir hoy día de lo que era el juicio oral, que era la última etapa del procedimiento ordinario y que habíamos indicado que en el procedimiento oral, si bien estamos hablando de la etapa donde se desarrolla la mayor cantidad de garantías para el imputado en cuanto a juzgamiento, también habíamos señalado de que eh, no todas las investigaciones llegan al juicio oral. De hecho, no más del 3,5% en los primeros 10 años de la reforma procesal penal llegaron a juicio oral. Y actualmente yo creo que están llegando menos causas a juicio oral por determinadas razones, que son razones de que existen muchos incentivos para no llegar a juicio oral. Entre ellos han habido varias modificaciones legislativas al respecto que tienen que ver principalmente con la ampliación de un procedimiento especial que es el procedimiento abreviado para delitos que tienen que ver con la propiedad, que pueden llegar hasta 10 años. Entonces, con eso se ha destrabado bastante los juicios orales. Bueno, dicho esto, un juicio oral tiene también sus etapas. Nosotros podríamos hablar de por lo menos, por lo menos cuatro etapas. La primera etapa sería esta etapa que se denomina preparatoria, en la cual llega la autoapertura de juicio oral al tribunal oral en lo penal respectivo, y que es lo único que llega, por lo demás, al tribunal oral en lo penal respecto de todo lo que se hizo antes en el juzgado de garantía. Una vez llegado a la autoapertura de juicio oral, lo que hace el tribunal oral en la penal en su parte administrativa es designar una sala que va a estar compuesta por ciertos jueces y también señalar el día que va a dar inicio el juicio oral. Es decir, se señala la sala y el día y hora del juicio oral. Eso se comunica a los intervinientes, ya hablamos de parte, derechamente hay parte ahora. Se comunican para qué, para que hagan valer sobre todo sus inhabilidades respecto de los jueces. Por ejemplo, si es que hay un juez que está integrando el tribunal oral en lo penal, que por ejemplo haya conocido de la causa, por ejemplo, alguna medida cautelar personal o haya estado presente quizás en la formalización, se entiende que es un juez que está contaminado porque no es totalmente imparcial, porque ya ha tomado decisiones respecto al imputado. Entonces, ahí podría implicarse realmente, podría implicarse a dicho juez e inhabilitarse. Ahora, una vez llegado el día del juicio oral, aquí tenemos la etapa del juicio oral propiamente tal, donde podemos dividirlo en tres partes fundamentales. La primera parte son los alegatos de apertura, la parte medular es la rendición de la prueba y la parte final son los alegatos de clausura. Terminados los alegatos de clausura, se termina con el juicio oral en lo penal y se queda en posición por parte del Tribunal Oral en lo Penal de dictar el veredicto. ¿Qué es lo que es el veredicto? Esa decisión de culpabilidad o de no culpabilidad o de absolución en Chile, por lo menos, respecto del imputado por los delitos que han sido imputados en la acusación y los hechos más bien de la acusación. Ahora, en el juicio oral propiamente tal, respecto de la primera etapa, que sería los alegatos de apertura, que están en los artículos 325 y siguientes, existen varias definiciones, pero nosotros podríamos decir lo tradicional, que los alegatos de apertura son más bien las proposiciones fácticas que se le hacen las partes al tribunal oral en lo penal, es decir, le va a decir
cuáles son los hechos que van a poder ser acreditados en el juicio oral, por parte obviamente del acusador, del Ministerio Público y del querellante, y del punto de vista del imputado van a ser las proposiciones fácticas, es decir, los hechos que no van a ser acreditados en el juicio oral, en este sentido, claro, uno podría decir que hay varias formas de realizar estos alegatos de apertura, pero principalmente el, lo que hacen las partes, primero lo realiza quienes acusan, es decir, el Ministerio Público y el querellante, lo que hacen es más que nada hacer un resumen bastante acotado de lo que esperan desarrollar durante el juicio oral y lo que esperan probar durante el juicio oral y cuál es su postura respecto a los hechos que se va a producir durante el juicio oral. Por su parte, la defensa, a través del defensor, va a decir todo lo contrario. Pueden haber defensas negativas, negando todo lo que dicen los acusadores, o quizás teniendo una teoría alterna de los hechos, es decir, que los hechos ocurrieron de otra forma, o incluso diciendo que los hechos corresponden a otro tipo de ilícito bastante menor en relación al ilícito que está siendo imputado, que también es una forma de defensa, digamos, defender al imputado como culpable, pero con una menor carga punitiva. Bueno, una vez terminados los alegatos de apertura, viene la etapa más importante del juicio oral, que es la rendición de la prueba. Respecto a la rendición de la prueba, hay fundamentalmente tres reglas. Tres reglas. La primera regla es que quien ofrece primero la prueba siempre es el acusador. Perdón, el que rinde, porque ya la prueba fue ofrecida en la etapa intermedia. Quien rinde la prueba en el juicio oral es primero el acusador. ¿Quiénes son los acusadores? El Ministerio Público y el querellante. Y si no hay querellante, solamente el Ministerio Público. Ellos van a rendir primero la prueba. Ahora, ¿en qué orden? En el orden que ellos estimen pertinente, que generalmente los juicios orales largos va a ser un orden según de cómo esté a disposición o de cuándo esté a disposición los determinados medios de prueba. Por ejemplo, en un juicio que dure un mes, como ya sabemos, por el principio de continuidad se va desarrollando día a día, audiencia en audiencia, y no habiendo separación más allá de 10 días. En este caso, va a comenzar el juicio oral y le va a preguntar el juez presidente, bueno, señor, bueno, Ministerio Público, ¿qué prueba vamos a rendir hoy día? Y el Ministerio Público va a decir, hoy día vamos a comenzar por ejemplo, con los documentos. ¿Qué documentos? Los documentos 1 al 5, después vamos a continuar con los testigos del 1 al 5 y después vamos a continuar quizás con un perito. Y esa va a ser la prueba que se va a rendir hoy día. Y para el día siguiente esperamos rendir esta otra prueba, etcétera. Pero día a día se va determinando qué prueba se va rindiendo, el orden es del que está rindiendo la prueba, en este caso el acusador, y lo mismo respecto del imputado y su defensa, qué prueba se va a rendir. Una vez que ya se ha rendido la prueba, viene la etapa de los alegatos de clausura. Los alegatos de clausura, bueno, es similar a los alegatos de apertura en el sentido que se va a ir señalando cómo se cumplió todo lo dicho en el alegato de apertura, cómo se fue cumpliendo y cómo se desarrolló el juicio oral, pero fundamentalmente las partes se van a referir a la prueba rendida, se van a referir a la valoración de la prueba rendida, cómo cierto medio de prueba no surtió ningún efecto, cómo otro medio de prueba sí surtió efecto, cómo un medio de prueba realmente no fue inocuo, es decir, no sirvió ni para acreditar ni para desacreditar, etc. Es más que nada una audiencia en donde se indica cómo se llevó a cabo el juicio y también cómo se debe valorar. Se le dan orientaciones a los jueces para que sean valorados. Obviamente, primero el acusador es el que realiza este alegato de clausura y después el imputado. Una vez que terminan los alegatos de clausura, se da por cerrado el juicio oral. Se cierra el juicio oral. Y una vez cerrado el juicio oral, existen dos audiencias que se desarrollan posteriormente al cierre del juicio oral. Una mini audiencia. La audiencia de determinación de la pena y en el caso de condena, perdón, primero la audiencia, sí, para el caso de condena, la audiencia, una vez que ya se da el veredicto, la audiencia de determinación de la pena y la audiencia de discusión acerca de las medidas cautelares, porque ya
En este momento hay por primera vez una decisión por parte del tribunal respecto a la culpabilidad, porque hasta el momento, durante todo el procedimiento, no ha habido ninguna decisión de culpabilidad, siempre ha sido inocente el imputado, quizás ha habido alguna decisión respecto de la valoración que pueden haber de los hechos, la participación, pero no un grado de culpabilidad. Y en este sentido, solamente sirven estas valoraciones para decretar medidas cautelares personales. Eh, para concluir en este aspecto, entonces, con un veredicto de culpabilidad, lo que hay es una... Roberto, ¿Perdón? llámame al Nico ahora. A ver, vamos a ¿Qué te silenciar. dijo? Bueno, como les digo, entonces lo que hay es cuando hay determinación de culpabilidad con el veredicto, que no es más que el señalamiento que hace el tribunal de si es culpable o se absuelve, inocente, penalmente, vienen estas dos audiencias. La audiencia de determinación de la pena, primero, se invita a las partes, a los abogados de las partes para que aleguen acerca de cómo se debe determinar la pena según antecedentes que también se pueden exponer y acompañar en ese momento para, para orientar a los jueces de cómo deben determinar la pena según todos los factores de determinación de la pena, grado de desarrollo del delito, participación, atenuante y agravante, etc. Y también se va a discutir las medidas cautelares habida cuenta de de la culpabilidad que existe y del delito de que se trata. Siempre cuando hay juicios orales, obviamente la penalidad es bastante alta. Ya, don Marcelo Sepúlveda me va a hacer una consulta. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, Marcia Poblete. Yo levanté la mano que estoy conectada del computador del... Profe, es que tengo una pregunta respecto a cómo incorpora la prueba el Ministerio Público, porque la punta dice que durante la investigación jamás un antecedente recopilado por el Ministerio Público puede ser usado como prueba en un juicio oral. Entonces, como lo hemos estado leyendo, tengo dudas respecto a eso. Bueno, esa es la regla general. Ahora, pero duda respecto de qué? A ver, ¿de qué? ¿Cuál es su consulta? Porque ya, el Ministerio Público investiga. ¿Y para qué investiga? Para tomar la decisión final si es que acusa o no acusa. Si ha recopilado antecedentes durante todo el proceso de investigación, ¿cómo incorpora sus antecedentes si no sirven de prueba? O yo lo estoy entendiendo mal, por eso le pido que me aclare ese punto, porque al leer el apunte a mí no me queda claro. Es que lo está entendiendo mal, porque el juicio oral es el único momento en que se puede, por regla general, en que se puede producir la prueba. Todos los antecedentes que se vierten antes del juicio oral son antecedentes que le sirven solamente, sobre todo en la investigación, al fiscal para tomar la decisión de acusar o no acusar. Solamente eso. Ahora, excepcionalmente, se pueden incorporar prueba que haya sido rendida durante la investigación formalizada y también en la audiencia preparatoria judicial como la prueba anticipada, que se da en las situaciones en que hay cierta prueba que se va a destruir o es imposible ser rendida en la judicial, como por ejemplo si hay un testigo que tiene un cáncer terminal y le quedan 3 meses de vida y falta mucho para que haya juicio oral, en ese momento se hace una audiencia de prueba anticipada y ante el juez de garantía y después eso se ofrece en el momento que corresponda, que generalmente es la acusación, y eso se va a rendir como un video porque ahí hubo posibilidad de interrogar por todas las partes y ahí se puede rendir. También existen situaciones en que ciertas partes de la carpeta pueden ser también incorporadas al juicio oral, pero tiene que ser primero ofrecida y tiene que fundamentarse expresamente en que esa prueba ya no va a poder ser producida durante el juicio oral, como por ejemplo la declaración de un testigo que se murió. Entonces, eso lo ofrecemos como prueba para el juicio oral, pero va a ser ofrecida, va a ser valorada conforme a las normas que establece el código al respecto y no va a tener una valoración como una testimonial propiamente tal. ¿Sí? Ahí sí. Sí, ahí sí, profesor, muchas gracias. Ya, la regla generalísima es que la única prueba respecto a la cual se puede pronunciar el tribunal oral en lo penal para absolver o para condenar es la prueba que ha sido rendida durante el juicio oral. ¿Queda claro eso? Sí, no, sí, eso lo entiendo. Por ejemplo, entonces,
la única prueba que va a ser válidamente entendida para el juicio oral será la que es con la que acusa el Ministerio Público. Entonces. Como la que acusa, la que ofrece en la acusación, La que ¿sí? ofrece por ejemplo, para llegar a acusar el Ministerio Público, tiene que implementar, estos son de lo que se va a valer para acusar. Cuando acusa al Ministerio Público, tiene que ofrecer pruebas. Ujú. Esa va a ser la Eso única es prueba que va a poder ser rendida por regla generalísima durante el ujú. juicio oral. Pero puede pasar que tampoco la rinda, porque puede ser que esa prueba no pase el filtro en la audiencia preparatoria a juicio oral. Puede pasar eso. Y puede pasar otra cosa peor, que no sea valorada por el tribunal oral en lo penal porque la considera ilícita, a pesar de haber pasado por filtros de licitud, de apelación, etcétera. Lo que pasó en el caso de las armas, en el artículo de Que la prueba vimos para la ilícita prueba que le dice voluntaria. que leyeran, que tienen que volver a leerlo porque obviamente, y estudiarlo porque obviamente también es materia de la prueba, es un apéndice de la materia. Correcto. ¿Okay? Ya. Ya, Muchas gracias, profesor. ok. Vamos ahora a la parte probatoria que es el núcleo del juicio oral en lo penal. En cuanto a la parte probatoria, tenemos que hablar principalmente de tres cosas que tienen que ver con la teoría de la prueba. La primera cosa tiene que ver con lo que se denomina la carga de la prueba, que en el proceso penal la carga de la prueba tiene otra estructura diferente al proceso civil. En el proceso civil la carga de la prueba está dada por el 1698, que es el artículo del Código Civil, que es el artículo que regula la causa de la prueba en los juicios civiles, que dice que incumbe probar la obligación de su extinción a quien alega aquella o esta. Es decir, quien tiene la carga de la prueba es el que pretende, el demandante por regla general. Y si el demandante logra probar algo que debe probar para extinguir la obligación, obviamente es el demandado. Cero problema, eso es bastante sencillo. En materia procesal penal, si no existiera el artículo 4 del Código Procesal Penal y el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 5, inciso segundo de la Constitución, también tendríamos que regirnos por el 1698 del Código Civil. Pero esta normativa que yo ya le he indicado desde el punto de vista procesal penal, al final surte el mismo efecto que el 1698 del Código Civil, en el sentido que quien tiene que acreditar la culpabilidad es quien acusa. Tendrá que ser el Ministerio Público, en el caso que haya Ministerio Público, o el querellante en el caso que haya forzamiento de la acusación. Entonces, el mismo efecto. Quien acusa debe acreditar. Y debe acreditar conforme al artículo 340, es decir, debe acreditar solamente con la prueba rendida durante el juicio oral y también con el grado de convencimiento o convicción, más allá de toda duda razonable, que también está desarrollado en el material, y que es aquel tipo de duda que a cualquier persona normal le haría omitir su actuación frente a una cuestión importante de su vida. Esa es una definición bastante sencilla, pero hay una más precisa, o más que precisa, más jurídica incluso, que está en el material. ¿Ya? Eso es una cosa, la carga de la prueba, cómo opera la carga de la prueba en el proceso penal. La otra cosa es cómo opera los medios de prueba en el proceso penal. Si ustedes revisan el artículo 327 del Código Procesal Penal, se van a dar cuenta de que esto opera. A ver, déjenme ver una cosa, porque ¿alguien tiene un código penal, un código procesal penal ahí? Yo voy a buscar uno. Es el 297, déjeme ver, a ver, déjeme ver qué artículo es para estar seguro. Efectivamente, el 295, en cuanto a los medios de prueba, es el 295 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice el 295? Que hay libertad de medios de prueba. ¿Qué significa eso? Que todo lo que prueba es prueba, aunque dogmáticamente no sea un medio de prueba. Cualquier medio sirve para acreditar un hecho, aunque incluso no haya existido al momento de la dictación del Código Procesal Penal. Ahí pongo ejemplos, la recreación de accidentes de tránsito con, eh, con programas computacionales, etcétera. También es el 295 y el 297 contiene este otro tema importantísimo respecto a de la valoración, que es la valoración de la prueba en materia procesal penal. Y al respecto, la valoración de la prueba, eh, miren, en materia procesal penal la prueba se valora libremente, libremente. Es decir, de cualquier forma que obviamente sea racional desde mi perspectiva, pero
teniendo como límite en cuanto a la valoración de la prueba, las máximas experiencias, los conocimientos científicamente afianzados y las máximas y las leyes de la lógica. Esos son los límites a la valoración que existe respecto de la prueba. Por lo tanto, igual hay que estudiar la sana crítica, que también está en el material y también está en las clases que mandé, me parece que también está ahí. Entonces, eso respecto de la prueba. Ahora, si ustedes revisan el medio de prueba más importante, al parecer, en materia procesal penal actual, serían los testigos y los peritos. Y la declaración de testigos tiene una dinámica diferente a la materia civil, en el sentido que actualmente los testigos, por una parte, ya no es necesario que sean imparciales. No hay testigos inhábiles. Sí hay testimonios que no producen efecto, pero no hay inhabilidad, no hay tacha en materia procesal penal. Desde esa perspectiva, lo que se valora en materia procesal penal es la declaración, el testimonio propiamente tal, y no la persona quien lo emite. Y también en otro aspecto de la prueba testimonial, lo importante es que los testigos son de las partes, ya no son del tribunal. Es decir, no hay una interrogación dirigida como en materia procesal civil, sino que la parte es quien debe interrogar a los testigos y sacar el máximo provecho de ellos. Al respecto, también existen limitaciones en cuanto a las fórmulas para investigar que están en el artículo 330 que actualmente fue modificado. Y yo les voy a pedir que ustedes también estudien, bueno, para mañana, la ley 21.694, que tiene algunas modificaciones al código procesal penal, son pocas, tienen modificaciones que ya hemos revisado por lo demás respecto de la suspensión condicional, pero también en la forma de interrogar a los testigos también se encuentran modificadas. No se puede humillar a un testigo. También se estableció esta regla del testigo hostil, porque hay ciertas formas que están prohibidas para interrogar, como por ejemplo, fundamentalmente tres. Lo primero es que al testigo que uno presenta, al de la parte, uno no lo puede interrogar de manera sugestiva, es decir, proponiendo una pregunta en su estructura que conlleva toda la carga probatoria, bastando al testigo decir que sí para que todo lo que se ha señalado en la prueba, en la pregunta, sea incorporada al proceso. Entonces, eso no se puede. Como por ejemplo decirle al testigo, señor, tampoco existe una ritualidad, sino, señor, no es cierto que usted el día tanto, etcétera, iba por el camino tanto y vio tal cosa. No se puede preguntar así cuando el testigo es de uno, pero sí se puede preguntar de manera inductiva cuando el testigo es del otro, es decir, en el contraexamen. Examen se denomina a la interrogación que se hace la parte de sus testigos del contraexamen al testigo de la contraria. Ahí se puede interrogar de manera sugestiva, pero puede pasar que el testigo en el examen, es decir, un testigo de uno, se pueda comportar de manera hostil, es decir, en contra de las pretensiones de la parte, y en ese caso uno puede pedir la autorización al juez presidente para interrogarlo como testigo de la contraparte de manera inductiva o sugestiva, como ya les he indicado. Tampoco se puede interrogar de manera engañosa, es decir, formulando las preguntas solamente para que el testigo se ponga nervioso, que se equivoque, etcétera. Como por ejemplo cuando uno le pregunta, miren, le voy a mostrar 3 vehículos, y usted me va a decir cuál fue el vehículo que participó en la colisión que usted ha detallado que usted ha declarado con tanto detalle. Y dice, ese es el medio, el rojo. No, señor, no era ninguno. Eso es una pregunta engañosa. Y tampoco las preguntas coactivas, es decir, las preguntas que busquen coaccionar ilegítimamente, bueno, no sé si habrá una coacción legítima en este caso, ilegítimamente coaccionar al testigo, como hay varias, más que nada esto tiene que ver con formas de preguntar, como por ejemplo la pregunta sobre pregunta, cuando uno le pregunta algo al testigo y antes que termine de contestar, le pregunta otra cosa, o como también las preguntas de las cuales, que son más bien engañosas también, las preguntas reiterativas también son preguntas engañosas o coactivas, porque lo único que buscan es que el testigo se ponga nervioso.
etcétera. Y ahora tampoco se pueden preguntar cosas que también sean humillantes. Y bueno, y obviamente por doctrina no se puede preguntar algo que no sea pertinente al juicio. Sí se puede preguntar, hacer preguntas de acreditación o desacreditación del testigo. Bueno, respecto de la obligación para declarar, que al final lo importante, porque casi todos están obligados a comparecer, salvo ciertas autoridades, que la autoridad igual podrían declarar de otra forma, eh, casi todos también están obligados una vez que comparecen, a declarar, pero hay ciertas personas que pueden no declarar. Una, por secreto profesional, pero siempre y cuando la declaración tenga que ver con el secreto y no haya sido tampoco liberado por el cliente, por ejemplo, respecto al secreto profesional, o también las personas, y obviamente ahí hay un señalamiento a ciertas profesiones que tienen secreto profesional, de manera genérica y no de manera precisa como lo hace el Código de Procedimiento Civil. También no se puede limitar la declaración respecto a ciertas personas cercanas, los cónyuges, los consanguíneos, etcétera. Ahí ustedes lo revisan por razones obvias, porque se prefiere el mantener el orden de la familia y también existe demasiada parcialidad declarando a favor o en contra de ciertas personas. Entonces, las personas pueden asilarse en este derecho a no declarar, pero podrían renunciar y declarar. Y por último, también uno se puede excusar de no declarar por el principio de no autoincriminación, es decir, en cierta medida en que mi declaración me puede autoincriminar por razones obvias en que todo imputado tiene derecho a guardar silencio. Y que realmente la fuente de la incriminación debe provenir siempre de una fuente ajena al propio imputado. ¿Qué más podríamos decirle? Bueno, para concluir un poco el curso, hay ciertos procedimientos que son especiales. Y son tres los procedimientos especiales que lo que hacen, en definitiva, es descargar al tribunal oral en lo penal de trabajo. Y todos estos procedimientos especiales son seguidos ante jueces de garantía. Y realmente, todos estos procedimientos especiales realmente no son juicios orales, salvo uno, que ya vamos a decir cuál es. Primero tenemos el procedimiento monitorio, que es el procedimiento propio de las faltas y que se funda en un requerimiento, es decir, en un documento presentado ante el juez de garantía que es similar a una acusación, pero más simple. Y respecto de las faltas, es decir, de estos delitos que conllevan una pena de multa o de prisión. Y en estos casos, si es que, como en todo monitorio, si es que el requerimiento en este caso está suficientemente fundado, el juez de garantía lo que va a ser inmediatamente condenar. Y se notifica esa condena, y respecto a esa condena hay un plazo para el que el imputado rechace la condena, es decir, reclame del monitorio, reclame de la sentencia, o que la acepte y pague la multa, incluso tiene hasta un beneficio de reducción en la multa. Y si se reclama de la sentencia en el monitorio, en este caso pasamos al procedimiento simplificado, que es el procedimiento en donde lo que se pide es una pena de no más allá de reclusión menor en su grado mínimo, es decir, de 61 días a 540 días. Y en este caso tenemos dos tipos de simplificado, uno con aceptación de responsabilidad y uno oral propiamente tal. Con aceptación de responsabilidad significa que en una audiencia acepta la responsabilidad del imputado y el imputado va a ser condenado porque está aceptando responsabilidad y solamente queda la determinación de la pena. Ahora ustedes dirán, ¿por qué un imputado va a aceptar responsabilidad? Obviamente porque la responsabilidad, si que se hace en juicio oral propiamente tal simplificado, va a ser acreditada en ese juicio oral simplificado, y para acceder a un simplificado con aceptación de responsabilidad, el Ministerio Público baja la carga punitiva. Es decir, por ejemplo, si pide 300 días, para la aceptación pide 61 días. ¿Y por qué va a aceptar el imputado esto? Porque a lo mejor es reincidente y la única posibilidad de tener una pena cumplida en libertad, no efectiva, va a ser los 61 días. O a lo mejor ya va a tener pena efectiva y es mejor cumplir una pena de 61 que una de 300 días. Entonces, ese es el incentivo. Pero eso no es un juicio oral propiamente tal, sino que eso es justicia consensuada, ¿no? Justicia negociada. Y por último tenemos el procedimiento
el procedimiento abreviado, en donde lo que se aceptan son dos cosas: los hechos de la investigación, que, o sea, es decir, que sea juzgado por eso, y se acepta también la acusación por parte del Ministerio Público. Es decir, más que en la acusación se aceptan los antecedentes de la carpeta. Es como un procedimiento de los antiguos, en donde se juzga al imputado con el expediente, en este caso con la acusación. De aquí va a sacar el juez la prueba para condenar al imputado en el abreviado. Acepta los hechos en cuanto a su participación en los hechos y acepta los antecedentes recopilados por el Ministerio Público que fueron sin forma de juicio, y con eso se va a lograr una condena. Obviamente, en el casi el 90% de los casos, el 100% de los casos se obtiene una condena. Generalmente hay absoluciones cuando hay varios delitos imputados, pero el más grave siempre resulta obviamente condenado por un abreviado. Es decir, en el abreviado hay posibilidad de absolución, en el simplificado ninguna posibilidad de absolución cuando es con aceptación de responsabilidad, salvo que haya inimputabilidad, sería como la única fórmula o forma. Está el simplificado, digamos, ordinario que le llaman, y el especial. El ordinario es aquel en que el Ministerio Público pide una pena que es considerada en concreto, es decir, aplicando atenuante, agravante y todo eso, y lo mismo que en el simplificado, de 61 días, perdón, de 541 días, es decir, presidio, perdón, reclusión, menor en su grado medio máximo, 541 días a 5 años. Si en ese marco opera la pena, se puede pedir un abreviado. El Ministerio Público es el que dice a qué juicio nos vamos. Ahora también está el abreviado especial por delitos que tienen que ver contra la propiedad y ciertas cosas, como los robos con intimidación, los portonazos que se llaman, etcétera. Hasta 10 años puede ser. Y en ese caso, en una sola audiencia o en dos audiencias, se va a despachar este procedimiento abreviado, pero el abreviado tampoco estamos frente a un juicio oral propiamente tal. Estamos más que nada frente a una justicia consensuada, fundamentalmente. Y obviamente también ahí se rebaja la carga punitiva del Estado, del Ministerio Público, y en este sentido, obviamente, va a, por ejemplo, a convenir más cumplir una pena de 5 años, que a lo mejor va a ser en libertad, si es que no tiene antecedentes penales, a una pena de 7 años efectiva. Entonces, por eso se aceptan los abreviados. Bueno, por último vienen los recursos. Y los recursos, bueno, tenemos el recurso de reposición, tenemos el recurso de apelación y el recurso de nulidad. La reposición es bastante sencilla, procede respecto a todas las resoluciones judiciales, menos la sentencia definitiva, obviamente, y procede en dos momentos. Tenemos una reposición de resoluciones dictadas fuera de audiencia, 3 días, y la reposición respecto de las resoluciones dictadas en audiencia, que debe promoverse ahí mismo la reposición, y siempre y cuando no haya precedido debate, porque si precedió debate, la resolución no es reponible. Por otro lado, la apelación, si ustedes estudian el artículo 370 del Código Procesal Penal, van a ver cómo va a ser la estructura de la apelación. Se reduce bastante. De hecho, las sentencias ya no son apelables. La única sentencia apelable es la del abreviado, y por una razón obvia, porque la carpeta del fiscal, como pasó del juzgado de garantía, puede pasar también a la corte. Por eso se puede apelar. Pero en el caso de juicio oral no se puede apelar porque se supone que no se puede reproducir el juicio oral ante un tribunal de alzada. Se supone, pero eso no es obstáculo, por ejemplo, para que la apelación, para que exista apelación en las sentencias dictadas por los juzgados de familia. Bueno, esos son los argumentos que se dan en materia procesal penal. Eh, entonces, la apelación ha sido reducida solamente, el 370 dice que solamente tienen que corresponder a resoluciones dictadas por tribunales, perdón, por jueces de garantía, y letra A, resoluciones que hagan, que suspendan la tramitación del procedimiento por más de, por más de 60 días, o hagan imposible su continuación. Perdón, a ver, déjenme ver bien el 370 porque igual han habido modificaciones que hay que estudiar. A ver, 370. 370. A ver. Claro. Perdón.
hagan imposible su continuación o su prosecución o lo suspendieron por más de 30 días. 30 días. Y la letra B es cuando expresamente se señalen por la ley que la resolución es apelable. Como por ejemplo, la sentencia en el juicio abreviado es la única sentencia que se puede apelar. Bueno, las cautelares personales, las cautelares reales, la suspensión condicional del procedimiento, etcétera. Ahí me parece que hay 9 resoluciones apelables en el material. Así que ahí ustedes lo revisan. Y por último, el recurso nulidad, bueno, es aquel recurso en el cual procede respecto a las sentencias definitivas respecto a los tribunales orales en lo penal y los juzgados de garantía, cuando son monitorios, cuando son simplificados y tribunal oral en lo penal, sentencia de tribunal oral en lo penal. Y en este caso tenemos dos tipos tenemos dos grandes grupos. Como un recurso de nulidad, estamos aquí planteando que el proceso o la sentencia no es perfecta. En este caso tenemos principalmente dos causales. Una causal que tiene que ver cuando en la sentencia o en el procedimiento se ha vulnerado garantías constitucionales. En este caso, ¿quién debe conocer esto? La Corte Suprema. O cuando la sentencia ha sido dictada con infracción de ley que influye sustancialmente los dispositivos del fallo, corte de apelaciones, y en los motivos absolutos de nulidad, que son al artículo 374, que es un tipo de casación en la forma, similar a casación en la forma, es decir, una nulidad con causales. ¿No? Y eso sería, ustedes lo pueden revisar de los videos y pueden revisarlo también de el material. ¿Ok? Y si tienen cualquier duda respecto al material, me pueden escribir un correo. Pero fundamentalmente ese es el procedimiento penal. Y esto lo voy a subir hoy día. ¿Ya? Ok, gracias, profesor. ¿Dudas, Gracias, consultas? profesor. Miren, siempre los cursos de procesal penal los termino así, o sea, los termino con unas últimas dos clases respecto al juicio oral. Trato, no es, siempre se hace así porque realmente ustedes van a ver que el juicio oral es el procedimiento que menos se utiliza, es decir, la forma de concluir un proceso penal que menos se utiliza. Casi todo termina o por los filtros al inicio, o por salida alternativa, o por comunicación de no perseverar en el procedimiento, o por procedimientos especiales. Pero el juicio oral es muy difícil, por eso no se estudia con tanto detalle, ¿ok? Pero si quieren detalle, bueno, pueden revisar algún texto, algún manual, pero realmente no hay mucho detalle al respecto. Igual que los recursos también. Resulta que los recursos en materia procesal penal actualmente son muy débiles. Lo único que se puede hacer fundamentalmente es repetir el juicio, anular el juicio para hacer otro juicio ante un tribunal no inhabilitado, fundamentalmente. Son muy, por razones obvias, porque quien debe, quien debe en definitiva pronunciarse sobre los hechos es el Tribunal Oral en lo Penal y no los tribunales superiores de justicia. ¿Ok? Salvo en cuanto no hayan problemas respecto a los hechos y hayan problemas solamente jurídicos, y ahí podría haber una sentencia de reemplazo por parte del, eh, del Tribunal Superior Jerárquico. ¿Ok? Eso. Ya pues, estamos ok y nos vemos el día viernes a las 7. ¿Ya? Gracias, profesor. Que Muy bien. descansen. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.